Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Estamos entonces, como siempre, queridos niños, aprendiendo algo nuevo en nuestra catequesis. Nosotros tenemos que procurar verdaderamente dar razones de nuestra fe, niños. Lucas, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tenemos que dar, ¿qué cosa? Razones de nuestra fe. Es decir, tenemos que conocer, queridos niños. Y para eso la palabra catequesis, que quiere decir justamente lo que resuena en nuestra vida, lo que nosotros conocemos de la vida de Dios. Entonces, querido Lucas, ¿qué significa la catequesis? Lo que resuena en nuestra vida. Niños, ¿qué significa entonces la catequesis? Lo que resuena en nuestra vida. Lo que resuena en nuestra vida. Y eso es lo que nosotros hoy queremos, queridos niños, hacer con todos ustedes. Que esa palabra de Jesús pueda resonar en nuestra vida, que nosotros podamos aprender tantas cosas lindas. Hay un pasaje de la Biblia muy importante en la carta que escribe San Pedro, queridos niños, a todos los cristianos que estaban en ese momento reunidos, y les dice: ustedes, queridos cristianos, seguidores de Jesús, tienen que dar razón de su propia fe. Lucas, ¿qué le dice Pedro a todos los cristianos? Que tienen que dar razón de su propia fe. Muy bien, que tienen que dar razón de su propia fe. Niños, no nos podemos quedar nosotros sin saber y sin conocer lo que Dios nos pide. Dios nos pide muchas cosas lindas. Dios nos pide que verdaderamente nosotros entonces demos razones de nuestra fe. Y por eso todos los días hacemos este programa. ¿Cómo se llama, Lucas, nuestro programa? Aprendiendo con Jesús. Y justamente por eso tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir conociendo, tenemos que ir esforzándonos y tenemos que traer cosas lindas y maravillosas para nuestra propia vida, para nuestra propia familia. Y se tiene que ver los cambios, queridos niños, en esa fe que nosotros tenemos en Dios y en esa fe que nos transmite nuestro papito y sobre todo nos trae Jesús. Y ahora por eso vamos a escuchar, a ver, sobre este tema tan importante. Lucas, repetime de nuevo cuál es el tema que hoy nosotros vamos a estudiar. La iglesia, comunidad al servicio de todos. La iglesia, comunidad al servicio de todos. Entonces escuchen desde la palabra de Dios, escuchen desde la Biblia. En estos 73 libros que nosotros tenemos en la Biblia, 27 que están en el Nuevo Testamento y 46 que están en el Antiguo Testamento, encontramos lo que acabamos de decir. Una iglesia, ¿saben lo que significa la iglesia, queridos niños? Significa nuestra comunidad. Iglesia es una palabra griega que quiere decir reunirnos, estar juntos. Eso quiere decir iglesia, queridos niños. Por eso todos somos iglesia. Cuando estamos reunidos en el nombre del Señor, todos somos iglesia, queridos niños. ¿Quién es la iglesia entonces, querido Lucas? Todos somos iglesia. Muy bien, todos somos iglesia. Todos formamos la iglesia cuando estamos reunidos en el nombre de Dios. Por eso ahora vamos a escuchar todos juntos también, como iglesia, como comunidad, lo que hoy Jesús nos quiere decir a través de la Biblia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un maestro de la ley, que quería ponerlo a prueba, se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Excelente respuesta, haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, bajaba por ese mismo camino un sacerdote, lo vio
dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita, que llegó a ese lugar, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole: «Cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta». Jesús entonces le preguntó: «¿Cuál de estos 3 se hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores?». El maestro de la ley contestó: «El que se mostró compasivo con él». Y Jesús le dijo: «Vete y haz tú lo mismo». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, te alabamos, Señor. Como comunidad nosotros te alabamos, Señor, después de haber escuchado qué importante que es tu palabra, cómo nosotros vamos comprendiendo y aprendiendo cada vez más lo que tú nos quieres decir, querido Jesús. Nosotros queremos ser chicos buenos y queremos esforzarnos cada vez más. Muy bien, ahora entonces, queridos niños, vamos un ratito a la pausa, pero yo quiero que ustedes tengan ahí siempre su cuadernito y algo para escribir y no se olviden, porque tenemos que leer siempre la palabra de Dios. Tenemos que tener ahí en nuestras manos la Biblia. Vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, entonces juntos, queridos niños, vamos a ir aprendiendo tantas cosas lindas. Y hoy, Lucas, decime de nuevo, ¿cuál es el tema del día de hoy? La iglesia, la comunidad de todos. La iglesia, que es comunidad de todos. Todos nos reunimos y todos formamos iglesia. Y por eso vamos a aprender un poco y estén atentos. Yo ya les dije, queridos niños, que tienen que tener su cuadernito y tienen que tener algo para escribir, porque tenemos que ir anotando las cosas más importantes. Lucas, vamos a escuchar entonces qué significa esto de que somos iglesia y que somos comunidad, todos juntos formando así como Dios quiere. Jesús explica el mandamiento del amor de Dios y al prójimo.
con una historia, la historia del buen samaritano. Es una historia que muestra con un ejemplo claro cómo debemos amar a Dios y a nuestros hermanos. Ahí está, queridos niños, eso que escuchamos nosotros en este ejemplo tan lindo del buen samaritano. Es un ejemplo claro, nos dice hoy, ¿verdad? Cómo Jesús nos va explicando que todos somos responsables de los demás. El buen samaritano es el que se da cuenta, queridos niños, de esa persona que está necesitando. Escuchamos nosotros y conocemos la historia del buen samaritano. Ese judío que cayó ahí golpeado, que le robaron, que casi le mataron, queridos niños. Algunos pasan y no le hacen caso. Pasan, le miran y no le ayudan. Sin embargo, este buen samaritano, queridos niños, viene, se da cuenta y dice que se baja, queridos niños, de su cabalgadura y se va a ayudarle. Le limpia sus heridas, queridos niños, y luego se encarga de él para que se pueda curar, para que se pueda sanar. Vamos a seguir escuchando un poquitito más que nos dice hoy el hecho de preocuparnos por los demás. Para Jesús, el prójimo en la historia es quien se acerca al herido a ayudar, es quien se compadece y es capaz de salir de sí mismo para servir. Muy bien, escucharon, queridos niños, aquí, ¿quién es el prójimo? El prójimo es ese que está a tu lado, dice, y que necesita de tu ayuda. El buen samaritano es capaz, dijimos hace rato, y nos cuenta la palabra de Dios, que se baja, dice, de su cabalgadura y sobre todo le ayuda, le levanta, queridos niños. Y esto es tan lindo. Vamos a estar atentos entonces porque Jesús nos llama para que nosotros podamos también ayudar a ese malherido, ayudar a esa persona que está caída, ayudar a ese compañerito que no sabe, que se aplazó, que necesita que le ayudemos a estudiar o que tiene problemitas en casa, con mamá, con papá. Ahí está entonces el prójimo, queridos niños. Qué linda que es esta parábola y qué cosas lindas nos está enseñando hoy Jesús. ¿Cómo sigue Lucas nuestra narración? Tener compasión es sufrir con otro, es mirar a otro que está pasando por una necesidad o dolor y querer experimentar solidariamente su dolor. Por eso se hace próximo a quien está sufriendo. Muy bien, queridos niños, escucharon muy bien lo que nos dice aquí hoy este mensaje tan lindo y tan importante. Es acompañar entonces a ese que está pasando, dice, una necesidad. Lucas, ¿está pasando qué cosa ese compañerito? Una necesidad. Necesidad. Y entonces tenemos que darnos cuenta. Hay muchos compañeritos que algunas veces están tristes. Ese es tu próximo, ese es tu prójimo, ese que está a tu lado. De ahí viene la palabra prójimo, queridos niños. La palabra prójimo viene de ese que está próximo, que está cerca de vos. Lucas, entonces, ¿quién es tu prójimo entonces, querido Lucas? El que está cerca de vos. El que está cerca de vos. Y por eso es el próximo, el prójimo. Y uno se da cuenta de la necesidad que está pasando. Y entonces procura pasarle la mano, procura ayudarle, procura levantarle. Vamos a seguir un pensamiento más, queridos niños, y atiendan muy bien lo que hoy nosotros estamos queriendo aprender con nuestro programa que se llama, querido Lucas, Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá,
Este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora viene el momento de las preguntitas. Entonces estamos atentos, queridos niños, con nuestro cuadernito, con nuestra Biblia, porque leyendo la palabra de Jesús, también nosotros damos las respuestas. Querido Lucas, la primera pregunta, y para todos ustedes niños que están ahí atentos hoy a nuestro programa, ¿cómo nosotros vamos a entender quién es nuestro prójimo, queridos niños? Nuestro prójimo es quien está cercano a nosotros. Nuestro prójimo es ese que está a tu lado, ese que está a nuestro lado, ese que nos está necesitando, queridos niños. Ese que está entonces compartiendo con nosotros y nos ayuda verdaderamente también a darnos cuenta de la necesidad de esa persona. Puede ser tu compañerito, tu compañerita, puede ser también en casa, papá, mamá, mi hermanito, mi hermanita, o puede ser también cualquier otra persona, queridos niños, que está por la calle, un niño de la calle, un joven que está en el vicio, todo aquello entonces que nos damos cuenta que necesita de la ayuda de Dios, necesita encaminar su vida, queridos niños, por el camino del bien. Tantas veces podemos desviarnos, tantas veces, queridos niños, podemos ir por un mal camino, pero atención, Jesús nos vuelve a recordar, como comunidad tenemos que ayudarnos. Lucas, ¿cuál es el tema del día de hoy? ¿Sobre qué estamos aprendiendo hoy nosotros? La iglesia, la comunidad al servicio de todos. Sobre la iglesia, que somos todos nosotros, queridos niños, y justamente tenemos que estar al servicio de todos. Es decir, tenemos que ayudarnos todos juntos. Por eso esta parábola del buen samaritano nos enseña que como buenos samaritanos tenemos que estar al servicio de todos, al servicio del que más necesita, al servicio del que está caído, al servicio del que está entonces golpeado, queridos niños, por alguna situación de su propia vida. Entonces, queridos niños, eso es para saber quién es tu prójimo. Y ahora entonces, queridos niños, ¿en qué programa nosotros estamos, querido Lucas? Aprendiendo con Jesús. Y ahora, queridos niños, vamos a ir a la segunda preguntita. Lucas y queridos niños que están ahí, vamos a responder a esta pregunta. ¿Cómo es que Jesús nos enseña hoy que tenemos que acercarnos a nuestro prójimo, que tenemos que acercarnos al que nos necesita? ¿Cuál es la parábola que hoy Jesús nos enseña? Jesús nos enseña a través de la parábola del buen samaritano. Muy bien, esa es la parábola entonces, queridos niños, que hoy nosotros estuvimos y seguimos reflexionando. Y siempre tenemos que leer, y siempre vamos a encontrar cosas nuevas y cosas más lindas en esta parábola. La parábola del buen samaritano, que nos enseña a no mirar y a no decir, este es mi amigo o este no es mi amigo, sino que somos solidarios con todos. Por eso, Lucas y queridos niños, díganme de nuevo cuál es el tema que hoy estamos aprendiendo en nuestra catequesis. La iglesia, la comunidad al servicio de todos. Ahí está, que estamos al servicio de todos. No podemos hacer distinción. No podemos, queridos niños, hacer diferencia entre nadie. Tenemos que ponernos al servicio del que más necesita. Y bueno, queridos niños, vamos a agradecer a Jesús hoy esta catequesis. Vamos a poner juntas nuestras manos y vamos a rezar a nuestro papá que nos quiere tanto, que nos ama tanto y sobre todo que quiere que seamos solidarios y que nos comprometamos, queridos niños, con todas las personas. Y por eso vamos a decir juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos niños, entonces concluimos hoy este programa que se llama
Aprendiendo con Jesús. Y nos despedimos con la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, niños, con más Aprendiendo con Jesús.